Confiamos en Él. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Somos los pastores y apóstoles Altagracia Mañón de Hasbún y Johnny Hasbún, quienes le decimos en esta preciosa noche del Señor, bendiciones. Y muy bienvenidos a este espacio que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y dejando que el Espíritu Santo tanto nos llene a todos nosotros y aprendiendo los unos de los otros y todos del Señor. Bendiciones. Oremos a Dios en esta preciosa noche para que la gracia de Dios nos conduzca en todo lo que vamos a hacer para así edificarnos y bendecir a todos ustedes que están con nosotros. Buen Dios y Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, te dedicamos este tiempo que vamos a estar con nuestros hermanos y amigos compartiendo tu palabra. Te pido desde ya que tú les bendiga, pero que tú dirijas todo lo que vamos a hacer para ministrar tu palabra a las vidas que tanto necesitan de ti, Señor. Para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Vamos a leer la palabra en Primera de Juan, capítulo 3 y verso 4 a algunos versos. Del 4 en adelante leemos a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo aquel que comete pecado, y habíamos hablado algunos versos ya de esto, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él, hablando de Jesús y de Dios el Padre, es justo. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Amén. Amén, pastora. Bueno, bendiciones para Ana Isabel Santos, que está conectada ahí con nosotros. Osvaldo Almonte, muchas bendiciones. Ramón Fermín. Y a Mayra Michelle Mercado. Y Ramón dice Andy, parece que es Andy Bresterfeld, tal vez está conectado ahí. Ay, qué bueno. Mayra Michelle Mercado. Y Adalgisa Castillo. Y Adalgisa Castillo. Amén. Bienvenidos a estar con nosotros en esta preciosa noche. Y quiero dar la Señor. Bienvenida a mi hermano Federico Ibarionés y a mi hermana María Arias Hasbún y Freddy, que sé que están viendo el programa. Amén. Bueno, estamos en un tema donde la palabra nos declara que somos hijos de Dios. Cuando la Biblia nos habla como condición de hijos, bueno, pues ahí hay un privilegio, nos constituye Dios coheredero del reino y de la gracia. Ahora bien, comenzando en este verso 4, comienza con un tema muy, gloria a Dios, muy fuerte, y dice claramente algo que yo creo que debemos estar claros en nuestra manera de pensar y de vivir, que dice: todo el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Esto derriba todo argumento de salvo siempre salvo, de que si tú te conviertes automáticamente ya eres salvo para siempre, y no es verdad. Si usted está en pecado, exacto, usted no va a ser salvo. Si usted sigue pecando, tampoco va a ser salvo. El pecado, yo pudiera decir en esta noche, es enemigo de Dios. Es totalmente contrario a la fe, es contrario a nuestra vida, y no nos permite a nosotros desarrollarnos como seres espirituales, hombres y mujeres con pureza delante de Dios. ¿Por qué? Porque en el pecado Dios no habita. Y si tú habitas en el pecado, entonces Dios no está contigo. Y no le has conocido, dice la Biblia. Amén. Y no le has conocido. Y estás contra la ley de todos sus principios. Entonces ahí hay que estar claro que el cristiano no puede pecar,
podemos fallar en un momento determinado y reconocer esa falla, pero nunca, nunca mantenernos en esa condición de pecado. Dios bendiga a Dalgisa Castillo, José Luis Brito y bueno, Mayra Michelle ahí volvió a entrar. Exacto. Pero hay algo, yo te tengo una pregunta. Sí. Cuando tú hablas de que no le ha conocido, ¿qué es conocer a Dios? Porque muchos quisieran saber, ¿y cómo yo sé si le conozco? Sí. Porque se supone que Satanás fue una creación perfecta, el sello de la hermosura, de la sabiduría de Dios, estuvo en él, lo dice la Biblia en Isaías. Pero, ¿qué significa entonces conocer a alguien? Bueno. Porque dice aquí que no lo ha conocido. Sí, ¿por qué? Porque el conocer a Dios implica que yo vaya a su presencia, ya sea en la primera oración de arrepentimiento y conversión, ya yo estoy presentándome delante de Dios tal y como yo soy, en mi condición de pecado. Yo le pido a Dios que me perdone y automáticamente ese pecado fluye a irse de nuestra vida. Y la gracia de Dios cubre nuestro ser completamente. Eso quiere decir que tan pronto yo me presento delante de Dios arrepentido y convertido a Él, su sangre fluye para que de mi vida salga toda condición pecaminosa. Dios bendiga a Alicia la Antigua. Amén. Y a mi tía Gladys Mota, preciosa. Amén. Qué bueno que están ahí con nosotros. Y Fátima la Antigua también se conectó. Amén. Aquí maravilloso. No. Sí. Entonces, el pecado, hay que estar claro, es enemigo de Dios y usted tiene que estar consciente de que ese pecado no le va a permitir a usted disfrutar y estar en la gracia y en la presencia de Dios. Ok. Entonces, cuando... Mi pregunta es si ustedes están de acuerdo, si lo entendieron, si piensan igual, por favor, escríbalo ahí. Amén. Y opine, porque esa es la idea. La idea no es que usted esté ahí, puede opinar. Nosotros le prometemos que lo vamos a leer para que todas las personas que están conectadas pues vean que usted está ahí con nosotros. Dice la hermana Fátima que Dios nos bendiga más. Amén. Gloria a Dios. El hermano José Luis dice amén, es porque un corazón humillado ante Dios no le rechaza. Bueno, el problema es que a veces nos convertimos y creemos que ya nos convertimos y podemos pecar. Y a veces nos humillamos pero no nos arrepentimos. Es que esto no es de un momento, esto es permanente. Gloria a Dios. Entonces hay que entender el propósito de Dios en esto. Hay que entender que la gracia de Dios está fluyendo, que el señorío de Dios está fluyendo en nuestras vidas y que a pesar de lo que digan los seres humanos y hablen y tornen y viren y brinquen para allá y salten por acá, la condición es clara. El hombre en pecado, el ser humano, perdón, en pecado, hombre o mujer, no entra al reino de Dios, no participa del reino de Dios, no vive en el reino de Dios, no disfruta la presencia de Dios ahora en la tierra, mucho menos ir a la vida eterna. Porque es que lo dice aquí. La palabra de Dios nos enseña, y lo dice el verso 5, que Jesucristo vino a quitar los pecados. Entonces, sería declarar vana la muerte de Cristo si yo sigo pecando, porque yo voy a ser salvo, y eso, con todo respeto, no es correcto. Amén. Hay que tener cuidado con el pecado premeditado, porque sabemos que Dios es bueno y siempre nos perdona el Señor. Sí, dice la hermana Ata esto, y José Luis dice que debemos permanecer y arrepentirnos solamente, sino perseverar hasta el fin. O sea, él dice que es permanecer y estar arrepentido. Ok, totalmente de acuerdo. Sí, porque leí como no arrepentido. Nuestra amiga Emilia Concesión desde Miami, pero que es jainera pura. Amén. Y Josefa está ahí. Amén. Mi amor Josefa bello, precioso.
Dios te bendiga, Josefina, bella, ¿Cuánto te preciosa. extraño, mi prima amada? Te amo, en verdad, tú lo sabes. Y Josefina está en Bonao. En Bonao, sí. Tenemos que llegar a Bonao. ¿Cómo yo amo a Bonao? Sí, vamos a tener que llegar a Bonao. Y comer Dale un una chivito sorpresa. en Bonao allá. Llevarle un chivito a Josefina. No, ella que lo cocina, que No, ella lo hombre. cocina bueno. Ah, bueno, ya. No Esa- digo más esa nada. es una buena cocinera. Amén, Emilia Concepción. Dios te bendiga. Emilia, que es nuestra compañera allá, jainera, y que vive en Miami, pues muchas bendiciones para ti, Emilia, y bendiciones para ti también, mi corazón. Y también a mis hermanos que son pastores Yamila y Augusto, que siempre nos ven, Amén. que participen por ahí también. Y mi madre querida, que sé que nos está viendo, y reciban saludos siempre de Mary, de Rosemary, que siempre los tiene muy pendiente a todos. Amén. Entonces, dice, ustedes saben que Jesucristo vino a quitar nuestros pecados y en Él no hay ningún pecado. Entonces, si yo tengo a Cristo en mi corazón, ¿cómo yo puedo ser un practicante del pecado y pensar? A muchos hermanos les gusta estar pecando ocultamente. Y le digo hermano por amor, ¿verdad? Porque sabemos que el que vive pecando no es hermano. Pero está en la iglesia, va, se congrega. Amén, dice la hermana Emilia que ella lo recibe. Que Dios los bendiga mucho y les siga usando para dar esa palabra. Amén, la gloria sea para la el gloria Señor. para Dios. Gloria al Señor. Qué bueno. Entonces, si Jesucristo vino a quitar el pecado y Jesucristo mora en nosotros. Vino para quitarlo y lo quitó. Y lo quitó. Pero Él mora en nosotros. Uh-huh. Y si Él mora en nosotros, Uh-huh. ¿cómo es posible que yo siga pecando? O sea, como que no combina el negocio. Permíteme compartir algo contigo, porque ahí lo que decía Alicia es vital. Le damos saludo y bienvenida a la hermana Rusiriaco que está ahí conectada. Lo que decía Alicia, la antigua, nuestra querida Ata, es puntual. Cuando nosotros pecamos sabiendo que vamos a pecar y cometemos el hecho, es diferente a cuando nosotros caemos en pecado y salimos, nos arrepentimos porque Pedro pecó. Y Jesús le dijo, Satanás les ha pedido para ser zarandeado, pero yo he orado para que su fe no falte. Entonces, podemos pecar. De hecho, todos pecamos de alguna manera, o en palabra, o en pensamiento, o en obras. Ahora, ¿qué resulta? Cuando usted y yo, el que sea, comete pecado, no voluntariamente, no que dice, no, yo voy a hacer esto porque ahorita Dios me perdona. Yo le lloro, cojo un día de ayuno, hago un ayuno de vegetales como Daniel, o el de Esther de 3 días, y usted pone unos ayunos que son solamente suyos, y que no es así como habla la Biblia, no es así que enseña. Pero no me gusta salir del tema. Sin embargo, nada de eso te quita porque ya lo hiciste premeditado. Judas fue y vendió al maestro. Miren estos 2 ejemplos. Judas fue donde los principales, pero ya en su mente y en su corazón él estaba meditando, él estaba Apartado de Dios. pero él estaba almacenando, es la palabra, almacenando. Yes. Él estaba uniendo sus fuerzas para el mal, buscando, dice la Biblia, buscando la ocasión para entregarle. Cuando tú, en el caso de Judas, buscaba la oración para entregar a Jesús, y a veces nosotros buscamos la oración para decir algo que hiera a alguien, que ofenda a alguien, o donde yo me pueda proyectar, o donde yo pueda crecer, o donde yo haga un testimonio, y déjame decirte, pueda que tú logres tu objetivo y obtengas el testimonio que estaba buscando, que no te corresponde, que le corresponde a otro. Puedes tenerlo, pero los ojos de Dios siempre ven, y Dios no hace acepción de personas. Entonces, bien, lograste en el momento la atención, los aplausos, el reconocimiento, pero ¿qué resulta? Te quedas ahí, no te arrepientes, porque también pudiera hacerlo pensándolo, y todavía tenemos oportunidad de arrepentirnos. Señor, lo que hice estuvo bien mal, como hizo David. Perdonen, otro ejemplo más, yo dije que era 2, pero mira el de David. Él manda a buscar a Urías. Urías no se acuesta con su mujer,
no se acuesta con Betsabé, se queda en la puerta de su rey y le dice: ¿cómo, mi señor, yo voy a estar deleitándome con mi esposa cuando mis hermanos están allí peleando, tal vez muchos de ellos muriendo? No, y se quedó en la puerta de David. Pero ¿qué resulta con Judas? Almacenaba y no se arrepintió, le remordió: caray, lo que hice estuvo mal, tiró el dinero, pero no se arrepintió. Sin embargo, Pedro, que lo negó, no una vez, 3 veces, dice que hubo una amargura en su corazón y lloró amargamente. Hubo no solamente un arrepentimiento, un lloro de arrepentimiento, de arrepentimiento. Pero, ok, tal vez Judas lloró, pero el postrer estado de Judas fue quitarse la vida. Porque es que donde está Dios hay vida. Por hay la raíz de amargura de sí mismo, de lo que había hecho. Y la falta de arrepentimiento. Correcto. Le remordió, pero no hubo un arrepentimiento que lo llevara a una conversión, a un cambio de actitud. Siguió siendo malo y peor. Y tan malo se puso que atentó contra su propia vida, logrando su objetivo de quitarse la vida. Y hoy, lamentablemente, está en el infierno. No puedo decirlo de otra manera. Estaba buscando una palabra bonita. Y saludamos a Ingrid Alcántara, que está ahí. Y a Lucinda Minella también, que también se acaba Pero de conectar. déjenme decirle, en el caso de David, para no dejarlo en el aire, David hace que maten a Urías. Póngamelo manda una carta con el mismo Urías. Qué tremendo. Póngamelo en el centro, en lo más aguerrido de la batalla, para asegurarse que lo iban a matar, porque la mujer de Urías ya estaba embarazada del rey. Óyeme, tapando un pecado, pero Dios no tapa pecado. Y hoy usted y yo sabemos todo lo que hizo David. Pero ¿qué pasó? Vino el juicio de Dios sobre todo el pueblo, porque David era rey. Y cuando la cabeza, en el caso mío, mi esposo, si él peca, todo mi hogar sufre, pero también la iglesia, por cuanto somos pastores. No pequen. Pero ¿qué resulta? David se tiró allí en el altar. Si quieres, mátame a mí. No castigues al pueblo porque yo soy culpable. Allí lloró, ayunó, le lloró al Señor, pero hubo un arrepentimiento y hubo un cambio en David desde ahí hasta para siempre. Amén. Susana de la Cruz López nos dice bendiciones Amén. Para ti, hija. Y dice Qué Ingrid bueno. que amén a lo que yo estoy diciendo. Amén. Muchas bendiciones. La gloria es de Dios, sí. Amén. Si pueden, compartan con sus amigos Sí. el video, si van a seguir con nosotros ahí Y en compartan el estudio. sus opiniones, porque esto es para compartir. Amén. Y saludamos a Ramón Fermín, que está ahí también. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero dar un saludo antes que sigamos a Yalkira, que está de cumpleaños hoy. Yalkira Eguren Amén. Acosta, un feliz cumpleaños, y espero que les hayan gustado las canciones que te mandé, Kira. Estás muy linda, te vi en el TikTok, ese me gustó mucho. Dios te bendiga y Dios siga abriendo su cielo sobre ti. Amén, Ramón. Te amamos. Gracias por tus bendiciones para nosotros. Y Amén. para todos los que están ahí, porque cada vez que usted pone una nota, pues todos los que están conectados los ven. Gracias. Amén. A Pamela del Rosario, a Elvira García y a toda la familia García Rosario que se conecta con nosotros. Qué bueno que Y están Susana ahí. de la Cruz. Sí, ya la saludamos, pastor. Ok, ahorita sí. Amén. Pero amén. Dice Entonces, hay que estar claro en que estar en Cristo implica estar separado del pecado por completo. Sí podemos fallar, una cosa es que podamos. Ana Yudelka también se está amén, conectando. Ana querida, y Qué bueno. Guillermo, adelante, firme. Ese hermano siempre que predica, y es su condición, firme, y nos hace mucha falta. Y Daisy Alcántara también se está conectando. Ajá, bien. Muchas bendiciones. Dios es maravillosamente bueno. Él perdona, eso es cierto. Dios no tiene acepción de persona. Pero el asunto aquí no es si usted falló un día y se arrepintió y Dios lo perdonó, o Dios lo perdona. Sí, Él siempre te va a perdonar. Pero el problema es condición de pecado. Fíjense que en el verso 6 dice: todo el que permanece en Él no sigue pecando.
tiene cuidado de no nunca, dice, retomar el pecado. y entonces dice, nunca le había visto, ni siquiera le ha conocido. Es decir, que si yo sigo pecando, aunque yo digo que me arrepentí y me convertí, pues, ¿cuál es el cambio? Yo creo que ahí tiene que haber, ¿verdad?, una decisión firme en mi vida, en saber que si Cristo me perdonó, yo debo cambiar. Si yo hablaba mentira, yo no la puedo volver a hablar. Si yo era un truán que engañaba a la gente, ya yo no debo engañar. Si yo era adúltero, ya yo no debo seguir adulterando. Si yo era un alcohólico, yo debo dejar de tomar vida. Si yo era un drogadicto, yo debo dejar las drogas. Si yo robaba, yo debo dejar de robar. O sea, tiene que haber un cambio en mi vida porque Cristo ya está en mi vida. Hay algo que pasa en muchos creyentes y por el tiempo y por lo mucho que se repite, yo voy a hablar esta palabra. Y es muchos de nosotros los cristianos que hemos venido de muerte a vida, el Señor nos ha salvado. Recordamos el ayer con alegría, cosas que hacíamos malas, cosas que son desagradables a los ojos de Dios y lo sabemos. Ahí está Federico, pastora. Muchas bendiciones, Fred. Amén, ti, mi amor a mamá, amado, Dios Y bendiga. a todos los hermanos allá en Carolina del Norte Y yo quiero darle saludo a tres niñas que sé que nos están mirando, que son la mayor es Josie, yo sé que, y la segunda es Abigail Rose, y la tercera es Harmony Grace. Harmony Grace. Sé que están adelante y mirándonos, así que bendiciones para ustedes. Amén. Mira, 3 corazones de Arioné. Amén. Gloria a Dios. Pues déjenme compartir esto. Lee, por favor, ese punto número 2 ahí. Sí, te lo leo ahora mismo, pero déjame acabar porque la idea se me va a ir y gracias a Dios todavía la tengo. Okay. No sé si a usted le pasa como a mí que a veces... Bueno, bendiciones para Carmen Cabrera, qué bueno amén. Que están ahí conectados. Y Siga, me pastora. preocupa que ese día Jagger, yo estoy orando por ella, pero no la he visto. Y hay problemas en Dublín, Irlanda. Yo estaba viendo la noticia. Okay. Ella está viendo los videos porque vi los comentarios amén. De ella ahí. Bueno, estamos orando por ti, corazón. Pero déjame compartir esto. Me preocupa porque lo he visto que se repite y se repite y se repite. Que muchos de nosotros los creyentes, cuando hablamos de cómo éramos cuando niños, nos gozamos de las maldades que hacíamos. Y eso no es agradable delante de Dios. Sí, y peor que de adultos también nos gocemos de esas maldades viejas. No, y es que lo disfrutan tanto como un premio a la maldad. ¿Y por qué? Sí. Óyeme, pero no. Así es. No, Así de es. eso vamos a cambiar ahí. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Eso es triste, pero es una realidad. Eso es así. A veces lo hacemos inocentemente. A veces lo hacemos Sí. maldadosamente, que tenemos eso ahí, ese conconcito viejo, perdón. O sea, no quiero tapar las cosas, sino llamarle a las cosas como son. Dicen por ahí al pan pan y al vino vino. Así es. Pero sí, es así. Ahora, nuestra condición de hijo, pastora, yo quiero que me lea por favor aquí. Sí, dice. La regeneración, regenerado, y eso hablamos la semana pasada. El martes fue. La regeneración es necesaria porque separados de Cristo todas las personas en su naturaleza humana son pecadoras e incapaces de obedecer y de agradar a Dios. Eso es así. ¿Qué es lo que hace Cristo cuando viene a nuestras vidas? Nos limpia de pecado y regenera nuestra vida, nos da una nueva vida en Él. Entonces yo no puedo vivir fuera de Él si estoy en Él. Tengo que definir mi vida, yo, usted y todos nosotros. Y mira ¿Sí? lo que dice aquí que te va a ayudar. Nos va a ayudar a todos. Dice que la regeneración se produce en todos los que nos arrepentimos del pecado y nos volvemos a Dios. Y ponemos nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Y algo más que la regeneración es la transición de la vida antigua de pecado a la nueva vida de obediencia al Señor Jesús. Ok, aquí dice en el verso 7, hijitos, no dejen que nadie los engañe. El que practique el bien es justo, así como Cristo es justo. El que sigue pecando es del diablo, pues el diablo siempre ha pecado. Por eso el Hijo de Dios vino para destruir las obras que hace el diablo.
Gloria a Dios. Y ahí hay algo que yo quiero compartir. Wow. Bueno, en el principio de la humanidad, lo que corresponde a la humanidad y un poco antes cuando Satanás se revela contra Dios, pero no todo el tiempo fue malo. Fue igualito que Judas, fue almacenando la envidia, el orgullo, cosas que todos tenemos, pero que el Señor nos ayuda a vencer en la manera que nosotros queremos agradar a Dios. O sea, al comienzo Él no era malo, porque el Señor le puso a cuidar este mismo planeta y fue el director de alabanza. Dios no iba a poner un loco cualquiera ahí. Entonces, al comienzo Él no fue lo que luego se volvió. Y eso es una enseñanza para nosotros, que usted y yo podemos decidir si vivir una vida que agrade a Dios pidiendo la ayuda al Espíritu Santo, porque sin Dios nada podemos hacer, o si queremos una vida de maldad, dejando que la concupiscencia, que es el deseo de mal, de satisfacer placeres en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, se multipliquen. Entonces usted decide, yo quiero servir a Dios y que Dios me ayude porque sin Él no puedo, o yo quiero ser malo y que me ayude el diablo. Usted no va a decir que me ayude el diablo, pero el que no está con Dios, ¿con quién está, mi amor? Así es. ¿Con quién? Si no está con Dios, está con el diablo. Exactamente. Y si está con el diablo, está con Dios. Y las personas que dicen que ni son cristianos ni creen en el diablo, ¿qué pasa con ellos? ¿Por Están qué? en el diablo. ¿Por qué? Porque aquí no hay dos caminos. ¿Y O por qué estás no? con Dios o estás sin Él. Pero hay gente que hace muchas obras bonitas, pero que no creen eso, ni quiere que le hablen ni de, bueno, ni de Dios, ni de Jesús, ni nada de la Biblia. Porque esa es otra religión. Hay una religión que no se congregan, que es por obra, ¿verdad? Y la Biblia dice, esto no es por obra para que nadie se gloríe. Bien. O sea, esto no es porque usted sea bueno, no. Y hay yo no mucha soy gente bueno, buena. yo no soy bueno, yo soy un hombre malo. Y tú eres una mujer mala, pero en Cristo No, yo no soy hemos mala. sido perdonados Ah, y salvados. Esa es la diferencia. el Señor no, entonces el Señor nos ha lavado. Estamos Con su regenerados. sangre preciosa y estamos regenerados. Si tú me dices eso, entonces tú me hablas que Dios me ha santificado con la sangre de Jesús. Así es. Ahora bien, dice, ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le dio y por esto no puede seguir pecando. O sea, si usted está en Cristo, usted no puede pecar. Dice la hermana Susana de la Cruz, aleluya. Amén, mi Así amor. es. Sí. Así es. Edna Yané acaba de entrar Ay, ahí. qué bueno. Qué bueno. La hermana de su hijo, porque ella se ve tan joven como el hijo. Sorry. Amén. Qué bueno. Muchas bendiciones para Edna, para Yané. Para Odette, yo la confundí con Odette. Y- Odette es la mamá de su hijo. Edna Yané, Odette es la mamá de su hijo. Edna Yané y Odette. Si a Odette, yo no los vi el domingo en la iglesia, ustedes me están jugando sucio, ¿eh? Bueno. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Bueno, ahí entonces dice claramente, ¿verdad? Establece una posición definida. Sí, correcto. Si tú cometes un pecado inconsciente o inconsciente, el pecado es contado como pecado. Claro, Dios no Porque tapa el pecado es pecado. Ahora, amén. si tú fallaste, tal vez te sacaron de quicio en una discusión, dijiste palabras incoherentes y tú te arrepientes, entonces tú tienes que entregar esa condición a Dios. Y claro que Dios sí perdona todo pecado en el que nosotros nos arrepentimos. Pero lo que estamos hablando en esta noche no es si tú has pecado en un momento determinado, sino si tú permaneces una vida de pecado amando ese pecado permanente y amando ese pecado. Por y ejemplo, glorificando si ese tú eres un pecado. hombre casado o una mujer casada y estás cometiendo adulterio, fornicación, lascivia, A veces no adulterio, a veces es una vida inmoral con su propio cuerpo. bueno, Y no es un adulterio con otra persona, Bueno. sino lastimando su cuerpo, dándole placer, pero que no es del agrado de Dios. cualquier condición de pecado nos separa de Dios. Y la Biblia dice que quien peca contra su cuerpo, Dios mismo lo va a juzgar. Así es. Ahora, claramente acentúa la palabra que el que sigue pecando es del diablo. Wow, Esto no sí. tiene que ver
con religión. Esto no tiene que ver con religión, No, tiene para que ver nada. con Con salvación y relación con Dios. Sí. Entonces tiene que estar claro. Suena duro, sí es verdad. Suena fuerte, sí es verdad. Pero tú eres hijo de Dios. Y hay algo, y es que cuando te dice que no puede pecar, significa que esto es continuo, que tienes que estar cuidando tu vida continuamente, Permanentemente. que tienes que cuidar que hablas continuamente, que se puede expresar mal. Muchas veces yo le pido a Dios especialmente que nos dé, yo oro por nosotros, que nos dé cuidado de cómo hablamos para que no se malentienda. Sí. Y hablando de eso, personas, yo hablándole del Señor, personas que han venido a mí con problemas de ira, pastora, yo me incomodo mucho, yo exploto, yo quisiera hacer esto, y yo le digo, y me citan a Jesús cuando volteó la mesa, porque la gente conoce la Biblia para lo que le conviene. Y es diferente. ¿Por qué se airó Jesús? Jesús era Dios en potencia, era 100% hombre, 100% Dios. Y cuando el Creador hecho hombre, que viene a pagar por nosotros, a buscar y a salvar lo que se había perdido, ve el templo donde se tienen que reunir a aprender y alabar y glorificar su nombre, lo ve lleno de venduteros, de gente que venden y gente haciendo negocio. Él volteó las mesas. Sí, es una ira, pero una ira santa, una ira porque están contaminando con sus iniquidades el templo. Amén. Donde se adora al Señor. El hermano Abel nos manda bendiciones, dice: bendiciones, pastores, atentamente Abel. Ay, tan bello, mi amor, te amo. Edna Yané nos manda bendiciones también. Amén. Y el hermano José Luis dice que es peor cuando pecamos conscientemente que el pecado inconsciente. Claro. Bueno, puede ser peor, pero los dos son pecados y nos alejan de Dios. No, así. pero lo que él dice es lo mismo que dijo Ata, que el que peca voluntariamente, que es Hebreo 10:26, sí, que no espere, que va a haber muchas cosas ahí. Ahora. Bueno, ya, okay, sí, ya entendí. Sí, bueno, eso es cierto, porque la palabra de Dios lo señala. Porque todos vamos, oye, es que somos de carne y hueso, todos vamos a pecar. Vamos a aclarar la expresión. Por favor. Vamos a aclarar la expresión. Si yo digo, bueno, yo voy a cometer un pecado, porque Dios me va a perdonar. Porque Dios me va a perdonar, entonces ya ese pecado no va a ser perdonado porque es una actitud consciente, claro, de que tú estás fallándole a Dios, claro, y quieres hacerlo. Claro. Y cuando se practica el pecado, Dios no está presente. Y significa que no le hemos conocido. Así porque es. Conocer a Dios significa agradar a Dios, complacerle. Y eso es una oración que hacemos siempre, una petición a Dios. Señor, ayúdanos como Jesús que te complació en todo, a nosotros también en Él complacerte a ti. Así es, y no vamos a entrar en los cielos, como dice José Luis, con mancha, con arruga, porque la realidad es que si Satanás nos engañó, nos vamos a perder si no nos arrepentimos. Amén. Entonces por eso dice aquí en el verso 7, no dejen que nadie los engañe. Y dice José Luis que con mancha, sí, con mancha y con arruga nadie va a entrar al reino. Ahora, Amén. Ese término ahí, no consientan o no permitan que nadie nos engañe. Amén. Es importante que usted tenga ese detalle claro. ¿Por qué? Bueno, porque la gente cree que Satanás se te va a presentar con cacho y con un tridente. Y con una cola larga. No, mire, eso no es así. Se te presenta bonito. Se te presenta hasta como ángel. En un amigo, en una amiga, un mal consejo. Una amiga, exactamente. A veces los esposos, nosotros a veces nos hacemos daño. Sí. Porque todos los matrimonios no son cristianos y todos los matrimonios no se hacen bien. ¿Tú te acuerdas que nosotros teníamos al principio del caminar con Cristo unos sí, folleticos? Sí. Que lamentablemente yo aquí no lo consigo, pero que ojalá pudiéramos volver a conseguir. ¿Podemos conseguirlo? Que narran historias de vidas que... El número 28, el pecado número 28. No, pero quiero hablar de un joven que corría a alta velocidad porque un amigo lo incitaba a correr. Corre. Mira, ahí viene el tren, tráyate sobre el tren. No, él le que dijo tú que no vas a morir. Que pasara rápido, que no lo iba. Que no iba a morir. Y cuando choca con el tren y se mata, entonces el muchacho va al infierno porque está en pecado. Y el otro también. Y entonces él le reclama al diablo: pero ven acá, tú me dijiste que yo no iba a morir, pero tú sabes que yo soy un mentiroso desde el principio. Entonces, ¿para qué me hiciste caso? O sea, porque la gente no entiende
que Satanás usa a cualquiera para engañar, para mentir y destruir. Y qué bueno que tú tocas este punto, porque nosotros somos conocedores de hogares que se están rompiendo ahora mismo, porque una amiga aconsejó a una joven con un matrimonio, con un esposo que la ama. Tal vez no tienen las comodidades que quisieran tener, tal vez no tienen una casa propia. De hecho, algunos morimos sin tener una casa propia, pero eso no significa que no somos felices. Eso no significa que no podemos encontrar a Dios. Eso no significa que podamos ser bendición para otros. La felicidad no es tener una casa, la felicidad es estar en relación con Dios, en paz con los que te rodean. Esa es la felicidad para mí. Dice el hermano José Luis que él ha vivido y que le da gracias a Dios que Dios lo ha librado. Amén, Dios te bendiga. Dios es bueno. Ahora bien, el que sigue pecando es del diablo, pues el diablo siempre ha pecado. Por eso el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le dio y por eso puede seguir, y por eso no puede seguir pecando. Aquí se tiene la simiente o la semilla de Dios. La semilla de Dios. Tremendo, tremendo. Hay una forma de saber quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios, o quiénes son hijos del diablo. Y el que no pone en práctica la justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Yo quiero que nos paremos ahí, papá, que nos sigamos, porque hay muchos problemas entre hermanos. Y tú sabes que tenemos una palabra que si no hay unidad en la familia, esa familia no va a ser, es que no, divididos no nos vamos para el cielo, tenemos que estar unidos. Dice tía Gladys Mota, el demonio sabe cómo confundir a la gente para poder ser dueño de su alma. Totalmente. Así es, y muchos inclusive son engañados con pactos, firman acuerdos, y esos acuerdos mucho por riqueza, mucho por conseguir el amor de la vida, su vida. El amor de su vida, y lo que se convierte en un matrimonio infeliz, desgraciado, como dice la tía, porque Satanás, el demonio los confunde y los engaña. Sí. Eso es así. Vamos a seguir hablando acerca de la desunión que hay en las familias. Sí, correcto, porque aquí ya dice que yo debo amar a mi hermano, a mis hermanos. Entonces, si yo profeso tener a Cristo en mi corazón, pero puedo comenzar en la familia, ¿verdad? Porque tenemos dos tipos de hermanos: el hermano humano o la hermana humana y el hermano espiritual. Entonces, si yo peco, si yo odio a un hermano o lo desprecio o hablo mal de él mintiendo, entonces yo no lo amo. Si yo no lo amo, yo no tengo a Cristo en mi corazón. Léelo, por favor. En este verso que acabamos de leer, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Esto es tremendo, porque esto es puntual, esto es categórico. Una afirmación tremenda. Y aquí dice, esta es la parte principal y la conclusión de la enseñanza de Juan del capítulo 2, del 28 hasta el capítulo 3, en el verso 10, que es donde vamos a parar en esta noche. Él ha advertido a sus lectores que no se dejen engañar acerca de la naturaleza de la salvación. Por eso el creyente debe rechazar cualquier teología o enseñanza que pretenda que uno puede estar fuera de la comunión con Dios, seguir pecando, hacer las obras del diablo, amar al mundo, hacer mal a otros y todavía ser hijos de Dios, salvos y destinados al cielo. No es así. En oposición a esa falsa enseñanza, Juan creía sin duda alguna que cualquiera que sigue en pecado es del diablo y no es de Dios. Si los que viven en el pecado dicen que tienen la vida eterna y que son hijos de Dios, están engañados y ellos mismos se han hecho mentirosos. Además, lo que caracteriza a un verdadero hijo de Dios es el amor de Dios que se demuestra en la obediencia a sus mandamientos y la manifestación de un interés sincero en las necesidades espirituales y físicas
de otras personas, especialmente de los creyentes. Así es. Entonces yo debo amar a mi hermano, aún me moleste, Aún hable mentira, aún te aún engañe. hable mentira, aún me engañe, aún me diga, présteme 1,000 pesos y no me lo pague. Debo amarlo. Tal vez no le vuelva a prestar más, pero... Ay, mi amor, cuando tú dijiste Y eso, yo yo pensé que te voy a pedir prestado 1,000 pesos. Y yo he aprendido que es mejor regalar Ay, sí. que coger prestado o darle prestado a alguien, porque vas a perder el dinero y vas a perder al amigo. Y la Biblia dice que debamos mejor el amor y que no debamos nada a nadie. Que no debamos. Amén. Dice la hermana Michelle, Sí. que el martes pasado, Yulenny Brito, que vive en Santiago, se reconcilió con Gloria a Jesús. con el Señor, y alabamos a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a dar un aplauso a Cristo por eso, pastora. Aleluya. Yes. Bendiciones para Dolores, que se conecta ahí con nosotros. Y que cumplió años. ¡Ay, Cleo. Cleofi! Amén. Dios te bendiga, amada prima bella. Gloria a Dios, qué bueno. Cleofi y Sunila son mis hermanitas, primas y hermanitas. Porque Amén. Dios nos permitió convivir un buen tiempo, tiempo, un sí. tiempo Amén. muy, muy lindo para mí. Gloria a Dios. Entonces, obviamente que la presencia de Dios en nuestras vidas nos hace sentir, nos hace ver y nos hace comprender. No es que somos clase aparte, No para nada. ni que somos más superiores que los otros seres humanos, hombre o mujer, Porque no cualquiera es que así. sea. No. Al contrario, somos más pequeños. Amén. Porque mientras más pequeños seamos en la presencia de Dios, más vamos a recibir de Sí, Él. porque significa que estamos muriendo Amén. a nuestra condición humana, a lo que quiere la carne y a las concupiscencias de la vida. Sí, yo tuve que entender y comprender que Dios me llamó a mal contador, porque no supe contar las hebras de mi cabello, y ahí entendí que los títulos no tienen valor alguno, y más cuando usted está en los caminos de Dios y sirviéndole a Dios. Lo más importante no es que yo sea pastor, apóstol, profeta, maestro o evangelista o misionero o diácono todos los o títulos. líder de caballero, líder de dama o líder de niño, líder de lo que usted quiera ser. Nada de eso va a entrar al reino de los cielos. Es su alma preciosa. Un corazón arrepentido Amén. y humillado. Dice Cleofi, No bendiciones, desprecias. prima. Amén, mi amor. Ay, ¿el primo qué? Entonces yo, no, nada, Está bien. No, porque los dos somos uno. No, pero yo no soy prima, yo soy No. primo. Gloria a Dios. Dice José Luis que más cuidado de nosotros. Sí. Tenemos que tener más cuidado de nosotros mismos. Sí, Y Ramón Orlando nos dice, Santos Peña, Dios te bendiga, corazón, eres más que bienvenido. gloria a Dios. Entonces es importante comprender la realidad de nuestras vidas, de que Cristo vino, nos perdonó, nos limpió, nos restauró, nos regeneró Rege, como nuevas personas, hacia un nuevo hombre, un nuevo ser, una nueva persona. una nueva persona, un nuevo ser humano, y eso permite que yo pueda tener una comunión íntima con Él, y que usted pueda tener una comunión íntima, y que podamos tener nosotros una íntima comunión personal, Así es. para que la gracia de Dios fluya, amando. Yo estaba hablando con un líder hoy, y él me sorprendió con una expresión de amor, y eso me llegó a mi corazón. Estábamos hablando algo, yo le pregunté algo muy sencillo, y yo le aclaré algo, y él me dijo, sí, amén, yo sé que sí, y después me dijo, los amo. Cuando él me dice así, obviamente hablarme en plural, está hablando de nosotros dos, y qué O sea maravilloso. que también me ama a mí. A ti también te ama. Entonces, eso es lo maravilloso en Dios, que podemos amarnos, que podemos disfrutar de ese amor, porque somos hijos, porque Él nos ha restaurado, porque nos ha regenerado, porque nos ha limpiado de pecado, y aun cuando podamos volver a tropezar o caer, decía un político al cual yo seguía antes, que si tú tropiezas y no te caes, avanzas un paso hacia adelante. Y es verdad, usted si tropieza y no se cae, avanza. Y si se cae, usted se puede volver a levantar.
Avanza. No se deje, Eso es así. no se deje engañar del diablo, que porque usted caiga, usted no tiene perdón. Y la Biblia Sí, dice en usted ha Proverbio, sido perdonado. la Biblia dice en Proverbio que 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Y 7 veces lo levanta. Así que no hay problema. Vamos a echar hacia adelante, vamos a confiar en Él y vamos a vivir bajo la gracia de nuestro Señor y Salvador. Y dice el hermano José Luis Jesucristo. que la salvación de nuestra alma es importante reconocer cómo somos, es lo que entiendo, tener título, pero no por encima de Dios, Él por encima de todas las cosas. Sí, O sea, podemos prepararnos, podemos obtener títulos universitarios. Eso está bien, servir, estar en los lugares clave. capacitarnos en cursos técnicos. ¿Tú te imaginas un presidente cristiano, como hemos visto en algunas naciones? Dice la Biblia que la nación que teme a Jehová, que camina bajo los designios de Jehová, es una nación bendecida. Eso es así. Bien, pastora, está llegando la parte final del tiempo. Antes de terminar, hay que retomar un poquito porque hay muchos problemas Es familiares. que no vamos a poder desarrollarlo ya, pastor. ¿No? Pero sí, El martes, con el favor de Dios, vamos a hablar vamos de a esto. continuar el martes. Porque Porque este es un tenemos, tema muy importante y necesitamos que la iglesia entienda que tiene que estar en comunión íntima con Dios para irnos con y Cristo. con nuestros hermanos. Y saber y entender que Cristo viene pronto. Más Bueno. pronto de lo que usted y yo estamos pensando. Entonces, Así es es. importante que estemos preparados y atentos. Y si usted se da cuenta, las noticias, mire, todo lo que venía pasando. Antes de la pandemia, usted sabe el boom que había en todas las naciones. Luego la pandemia, luego las vacunas. Que si la vacuna ayudan o no ayudan, que la gente la pararon en España y en Inglaterra. O sea, Porque una después marca ponen de vacuna. O sea, Ok, pero ok. Ahí están probando algunas con animales. Ahorita estaba viendo en la noticia porque la gente no tiene confianza. Porque luego que se ponen las 2 vacunas, entonces tienen unos trombos y muchos han muerto por trombosis. Muchos Amén. Bien, pastora. Es que fue en la noticia española que la oí, se me quedó el acento. Entonces, si usted en esta preciosa noche quiere tener a Cristo en su corazón, Eso es así. yo no puedo cerrar esta noche sin que usted haga esta oración de fe y se reconcilie con Dios o acepte a Cristo como su Señor y Salvador Eso es personal. así. Le pido por favor que ore conmigo en una oración de fe y de arrepentimiento en este momento. Repita después de mí. Padre Santo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te pido, mi Dios, yo te pido, mi Dios, el perdón perdón de mis faltas de y mis de mis pecados. faltas y de mis pecados. Por lo tanto, Tanto, yo renuncio al mundo y sus placeres. yo renuncio al mundo y a sus placeres. Renuncio a Satanás y a sus demonios. Renuncio a Satanás y a sus demonios. Renuncio a todo pacto que se haya hecho con mi vida. Renuncio a todo pacto que se haya hecho con mi vida. Yo queriendo sin querer hacerlo. Yo queriendo o sin querer hacerlo. Renuncio a la brujería. Renuncio a la brujería. A la hechicería. A la hechicería. A la maledicencia. A la maledicencia. Y a todo acto mundano que afecte mi Y vida. a todo acto mundano que afecte mi vida, horóscopo y demás. Y desde hoy, yo me declaro hijo de Dios. Hijo de Dios. Por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. Y el derramamiento de la sangre. Y el derramamiento de la sangre. De Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por perdonarme. Por perdonarme. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si has hecho esta oración de fe en esta noche, te invitamos para que nos lo dejes saber y si necesitas que te ayudemos a crecer, no importa en qué parte del país o del mundo tú estés, estamos dispuestos a ayudarte. Escríbenos, déjanoslo saber. Ahí está, ahí en la página del Ministerio Cristiano Machá, hay un WhatsApp, es nuestro teléfono. Usted puede escribirnos y a través del WhatsApp y dejarnos saber que usted se convirtió y que quiere recibir orientación para mantenerse en la gracia de Dios. Pastora, por favor, ora. Me gustaría que leyeran Primera de Juan capítulo 3. Es corto. Amén. Para que cuando volvamos estemos un poquito martes, empapados de esto y así podamos es, meternos mejor. Ora, por favor, por Sí. los que están enfermos. Amén. No solamente por los de COVID, sino por todo tipo de enfermedad que Dios ponga en tu corazón. Amén, Padre, en el nombre de Jesús, Aleluya. nos unimos
todos nosotros, los que están unidos a nosotros, mi esposo que está aquí, y también contigo, amado Espíritu Sí, Señor. Santo. Te presentamos toda dolencia, la madre de Jonás, te presentamos a mi prima Cleofi, te presentamos a mi sobrina, a Sí, Tina, Padre amado. a Sofía, la nieta de mi hermano, gloria a Dios. Aleluya. Te presento también, Señor, cada uno, Marcela, las personas, Yolanda, personas con Gracias, enfermedades Jesús. mentales, para que tú seas, Señor, liberándolos y poniéndolos Aleluya. como al gadareno, libres y en su justo juicio, en su juicio cabal. Sí, Señor, reprendemos en la autoridad que nos da por tu palabra. En el Sí, nombre mi de Dios. Jesús, el cáncer, el SIDA, el COVID, reprendemos todo tipo de enfermedad, fibrosis pulmonar, fibrosis quística del páncreas, diabetes, Señor, colesterol alto, hipertensión arterial, enteritis, cualquier enfermedad como se llame, en la vista, en los oídos, en el sistema nervioso central periférico, en cada uno de los órganos y sistemas del cuerpo, en el sistema circulatorio, respiratorio, excretor, urinario. Señor, te pedimos que tú Aleluya. seas glorificándote, Señor, en el sistema En el nombre de linfático, Jesús. en el nombre de Jesús, sanando, liberando, poniendo en orden, en tu orden divino. Cada vida que nos escucha, Señor, enviamos tu palabra, Sí, que no Señor. torna atrás vacía. Gloria a Dios, está sanando, el Señor está tocando, está llenando con su presencia, y cuando Dios se presenta, cuando Dios toca la enfermedad, la muerte, tiene que irse en el nombre de Jesús. Así, Señor. Sé sano en el nombre de Sana Jesús. también a Danielita. Mira que ella está Sí, mi Dios. ahorita en su vía digestiva. Sí, Padre. Pasa tu mano de sanidad divina sobre En ella. el nombre de Jesús. Para la gloria y honra tuya. Señor, Glorifícate, Padre de amor. te alabamos en esta noche, te damos Sí, gracias Señor. por la oportunidad y el privilegio que tú nos das En de el compartir nombre tu de palabra Jesús. para así edificar tu iglesia. Mira, Paxi, mira, y aquellos Rafaela, amigos Padre. que también se conectan Oh, con en nosotros. el nombre de Jesús. Les bendecimos desde ya, declaramos que la palabra de sanidad fluye sobre las vidas en el nombre Mira, poderoso de Angeli, Jesús. Señor, en el nombre Y de a cada Jesús. hogar le bendecimos en esta Cúbrela, noche. cúbrela con la sangre Bendecimos de tu Jesús. casa, tu familia, tu En el parentela nombre de Jesús. y todo cuanto Dios te ha provisto en esta vida. Muchas gracias, Dios, por los méritos de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por estar con nosotros. Amén. Hemos sido los pastores Altagracia Mañón de Hasbún y Johnny Hasbún, quienes le decimos en esta preciosa noche bendiciones. Amén.